Bueno, muy interesante, ¿no? ¿Alguna pregunta más o pasamos a un tema que yo creo que va a crear debate? Y empiezas tú, Marta, con el tema de intervención, Ah, o empiezas tú, Rock. Marta, vale, mejor. empiezo yo. Bueno, nosotros en el caso de intervención, Bueno, la pregunta es, ¿qué significa para vosotros o ah, qué idea lleváis? Ahora está muy sí, o sea, entredicho entre vinos de mínima intervención. claro, yo Mínima intervención y me olvido, o no, mínima intervención pero con mucha prevención y luego con mucho control. claro, no, yo muchas veces digo, o sea, nosotros tenemos unas vinificaciones muy naturales, muy de poca intervención, pero porque tenemos la suerte de poder hacerlo y está totalmente vigilado todo el rato. O sea, al final, que se note que hemos estudiado, ¿no? Y que el enólogo está ahí para algo. Claro, te sale una bret, te sale una volátil rara, te sale, oye, mal. Y aparte que yo, como consumidora, es un tipo de vino que tampoco me gusta y tampoco, bueno, no lo veo, no lo veo. Entonces sí que es cierto que tenemos la suerte, por ejemplo, de las fermentaciones espontáneas, que luego hemos hecho estudios, tenemos un microbioma muy particular, que puede ser parte de nuestra tipicidad, que además está totalmente adaptado a nuestro clima leonés. Hacemos malolácticas a 11 grados. O sea, hubo un momento que poníamos un radiadorcito y en el momento que dejamos de poner el radiadorcito todo fue muchísimo mejor. Ahorramos energía, no se calentaba ninguna barrica rara, no, todo muchísimo mejor. Entonces luego sí que es cierto que tenemos una acidez natural debido a la altura, debido al frío, con lo cual a la hora de hacer una crianza pues ya es un factor indispensable y sí que intentamos eso, hacemos crianza de los vinos en madera, en hormigón, bueno, vamos probando un poco, buscando también nuestro camino y adaptando una variedad tan sutil como puede ser la mencía a un clima continental y a mucha altitud. Entonces, a partir de ahí sí que hay algunas veces que filtramos, otras veces que no filtramos. También tengo que decir que cuando nosotros, en nuestro caso, que hemos empezado en 2013, nuestro mercado es exportación y estamos haciendo nuestro mercado. Entonces, creo que el control de calidad tiene que ser espectacular. O sea, tú no puedes llegar, mandar iba a decir un container no mandamos, o sea, mandar un palé a Estados Unidos y que te llamen y te diga que eso no se sabe qué ha pasado. Entonces, también es cierto que nosotros en esta recuperación de viñedo y utilizando, bueno, la levadura que nos viene del viñedo, fermentación espontánea, hay lotes que se nos han estropeado y que ha habido que tirar, o ha habido alguna zonas, o sea, parcelas que no te gustan, que ya desechas. O sea, también un poco estamos eso, buscando el camino y buscando el camino fácil de lo que nos funciona y nos puede permitir seguir trabajando de esta manera. Entonces, yo lo considero de mínima intervención, sobre todo cuando, bueno, sí que tengo una panda de amigas enólogas y me dicen, tú es que tienes unos huevazos, y digo, no, está todo controlado, pero sí que es cierto que hay días que duermo mal. Y yo las 2 o 3 primeras vendimias de fermentación espontánea, tela, o sea, se hacía PCR hasta que te llegaba un poquito el pilotaje de la fermentación, espérate a ver qué hacemos, o sea, complicado, complicado, pero bueno, Ahora se intenta. vamos Sí, a cruzar un poco. Bueno, en nuestro caso tenemos la suerte más o menos, ¿no?, que esa definición de mínima intervención, queráis o no, pues Demeter define de manera bastante estricta la no adición de casi nada. Entonces se basa en sulfuroso y poca cosa más. Internamente pues costó bastante el tema de levadura espontánea o autóctona, ¿no? Es decir, y no es lo mismo trabajar también un proyecto de 600.000 botellas o 1.000.000 de botellas, que sería, ¿no?, el caso de Gramona, a luego un proyectito de 30.000 botellas, que es lo que estoy haciendo yo, ¿no? Entonces, pies de cuba, ¿no? Es decir, empezar a hacer muchos ensayos en pies de cuba para que esa fermentación termine. Si no termina, te queda 6 gramos por litro de azúcar, pues, o 8. El propio reglamento de Demeter te permite reinocular con una levadura neutra, ¿no? Entonces, todo un poco coherente en ese sentido, ¿no? Pero sí que en espumosos, por ejemplo, que Tony lo vio hace poco, el hecho de trabajar con menores dosis de sulfuroso y mostos más limpios nos hizo replantear un cambio del sistema de prensado, es decir, de entrar gran mayoría de la uva en PNDs, entrado en vendimia mecanizada, sin fracciones de mosto, y luego aprender de la champaña del trabajo que llevan 200 años hecho en fraccionamiento de mostos, poder ver, ¿no?, que la parte de la cuvée, esa parte del 52% de extracción,
tiene un pH mucho más bajo, una acidez mucho más alta. A partir de ahí, pues eso era obligado cuando Gramona pasó a Demeter, ¿no? Es decir, trabajar con mi padre en ETUs de 50, porque eso la escuela enológica de Freixenet con Buján, pues era no, 50 en ETUs porque sí, con encimados de la hostia, ¿no? Y luego ahora pues estamos trabajando 200 NTUs, desfancados un poco más largos, pero sin enzimas, ¿no? Y puede que los cortes pues utilizarlos para otro vino que no necesariamente esté certificado en Demeter. Yo creo que en Gramona obviamente es un barco que cuesta mover mucho más, pero creo que la mentalidad de una persona como mi padre, que era súper cuadriculada, pues ha cambiado mucho, ¿no? Y yo creo que los vinos no se percibe un cambio drástico a nivel de perfil de vino, es decir, que yo creo que la calidad o la tipicidad que se tenía antes pues se mantiene. Luego en mi proyecto pues ahí estoy jugando mucho y sí que los riesgos, la fermentación en blancos, que sea levadura espontánea en tintos, pues he ido aprendiendo en Priorato que si tienes una uva y la cuidas bien, pues en tintos no hay problema, excepto pues alguna viña en concreto, ¿no? que luego el tiempo de maloláctica pues estás ahí con el culo apretado, nunca mejor dicho, porque es complejo. Y en blanco sí, la verdad es que la espontánea pues era algo que, buscando esa tipicidad, si no, una levadura comercial para mí no tiene ese complemento, ¿no? que te puede hacer una levadura autóctona, para mí bien llevada. Entonces, yo creo que hay una diferencia, ¿no? en que esté bien llevada o mal llevada, y en blancos, pues la verdad es que era muy exigente. Y luego sulfitados, pues ya sabéis vosotros, en Francia pues el vino natural permite ¿no? vinos que estén a 30 o 40 de total, se embotella con un poco de sulfuroso y los tíos no dicen nada, y hay vinos naturales que están muy buenos, ¿no? Trabajar con 50, 60, 70 de total, pues no sería, para mí no es un problema en ese sentido, ¿no? Y luego en espumosos, pues el 3 lustres está a 50 de total. Es decir, para nosotros, con unos pHs tan bajos, ¿no? mirando moleculares, para mí es el objetivo en ese sentido, es buscar esa no adición de nada, ¿no? En ese sentido, mentalmente, acidificación, pues nosotros nos cuesta más, ¿no? Porque no tenemos por esa... una parte no piensas que también, o sea, es pensar de otra manera. Tu padre pensó en un momento, Gramona es lo que es porque se ha hecho lo que se ha hecho. Tú llegas en otro momento y de alguna manera lo que tú sabes hoy de intervenir lo menos posible, posiblemente no lo sabía tu padre cuando salió de la facultad, y ese era el método, ¿no? Entonces yo creo que se ha avanzado mucho y creo que hay que respetar lo que se hizo. Y creo que más que no intervenir es ir con la filosofía de hacer lo menos posible. Pero, o sea, tú sí que estás interviniendo, tú estás pensando mucho para intervenir lo menos posible, que es muy diferente a que pase lo que Dios quiera. Sí, son dos conceptos muy diferentes. Me gustaría puntualizar que yo creo que, o sea, toda esta moda de no intervención, creo que desde unos años ahora hay un giro hacia la viña. O sea, los enólogos somos viticultores y te preocupas de dónde viene la uva, paseas y paseas. Lo decía Ángel antes, tú cuando has visto cómo va la viña, sabes la que va a dar algo, la que no puedes estirar mucho. Entonces creo que con todo este tema también de certificación ecológica, al final ha habido un giro, tienes que observar todo el rato, con lo cual cuando llega la vendimia sabes lo que va a entrar y es muchísimo más fácil acompañarlo. A mí Todo lo que hagas mal en la viña lo vas a tener que claro. corregir en la bodega. Entonces, claro, que eso es. En la viña, menos corregir en la bodega. Ese es un poco el cambio que ha podido sufrir en las generaciones. Él se ha encontrado con un trabajo mucho mejor en la viña que posiblemente se encontró con su padre. Eso es. Y vamos a seguir, que si no... Eduardo. Pues sí, vaya preguntas, macho. Bueno, nosotros, vamos, yo por lo menos la filosofía nuestra es intervenir lo menos posible. Trabajamos en fermentación espontánea, dosis de sulfuroso lo mínimo, pero para mí la clave, lo principal es hacer buenos vinos. Hay que hacer grandes vinos. Yo intento intervenir lo menos posible, pero en el caso de que haya que hacer algo, pues si tienes un pH alto, si tienes algún problema determinado, pues yo creo que hay que intervenir porque hay que anteponer la calidad a la ideología o a los principios. Creo que en una asociación como esta es bueno que haya de todo, que haya gente con una filosofía y no intervención y que haya vino natural. Incluso si hay gente que hace vino, no creo que haya que hay que hacerlo de este modo, hay que hacer grandes vinos, buenos vinos, y cada uno que llegue como quiera. En nuestro caso la idea es intervenir lo menos posible. Me gusta mucho la filosofía que tiene, pues, de intentar disminuir la dosis de sulfuroso, y yo en mi caso lo que hago mucho es acudir a lo técnico.
aquí estoy con Ángel al lado mío y esto es verdad, yo a Ángel le llamo muchísimo porque tengo la suerte de tenerle como amigo y es una persona que tiene un conocimiento que poca gente en España le tiene y yo creo que en el mundo. Y yo muchas veces he aprendido a intervenir poco gracias a mucha información y a mucha analítica, ¿no? Yo con él le llamo, le he mandado muestras, él conoce bien nuestro Mauro Godello, los principios de algunos vinos y cosas que hemos podido hacer de no intervenir sabiendo lo que tienes y teniendo una información técnica. Lo ideal es no intervenir, pero lo primordial es hacer un gran vino y yo creo que las dos cosas tienen que estar de la mano, ¿no? La no intervención con el conocimiento y con la investigación. Ángel, acabas tú. Bueno, nosotros intervenimos, ¿vale? Porque es que si no, no se recoge la uva, no se hace el vino, entonces tenemos que intervenir. No sé si eso es lo básico o... Pero no mides nada, yo creo que tú no mides nada. No, yo os cuento nuestra historia. Vale, ahora mismo estamos en un 32% de reservas de agua en la viña. Ahora, sabemos que con ese nivel de reservas en agua, la viña va a crecer con un desarrollo muy pequeño. Son los años, además, de menos cosecha. Y sí, vamos a empezar a intervenir para estudiar. Llevamos varios años y vamos a intentar rellenar la capa freática por lo menos a un 65-70 y compararemos con otros años. A nivel microbiológico, el que tú no hagas nada no quiere decir que cada año vaya a salir igual. Es decir, yo no intervengo y hago una fermentación espontánea. Eso no quiere decir que al año siguiente no vas a intervenir, vas a hacer espontánea y el vino salga igual. Hay un pequeño artículo, está en la revista Enólogos, lo podéis bajar. Nosotros hicimos nuestra selección de levaduras, está ahí mi chica, Olga, en el año 97. ¿Vale? ¿Qué es lo que viene de la viña, qué es lo que vimos que venía de microorganismos? Vienen muchos mohos, vienen muchas levaduras de estas de moda, de primera fase, cloequeras, anseniaspora, bueno, una serie de cosas que si hacéis una fermentación espontánea siempre huele a pegamento, te asustas, pero no es que se pique, son esas levaduras. Y luego hay una sucesión de levaduras de las más fuertes. ¿Quién acaba fermentando los depósitos? Es Saccharomyces cerevisiae. Si yo hago una fermentación espontánea, nosotros siempre lo hacemos para ver qué viene de la viña. Esa primera cuba tendrá una microbiología que costará arrancar la fermentación y sí que se nutrirá, por así decirlo, de los microorganismos que vienen de la viña. A medida que avanza la fermentación, nuestra bodega se va llenando de levaduras. Y esas levaduras son las levaduras cerevisiae. Es decir, aunque yo haga una fermentación espontánea, al final, a medida que avance mi vendimia, va a ser la levadura que esté o en la zona o que la tenga en mi bodega quien vaya haciendo esa fermentación. ¿Qué es lo que hemos visto, desgraciadamente? Que esta microbiología cambia. Os pongo como ejemplo la última añada. Nosotros arrancamos, siempre nosotros el nivel de sulfuroso siempre hemos estado por debajo de 100, con la levadura que tenemos nuestra la multiplicamos, hacemos un pie de cuba y con eso arrancamos la fermentación. Cuando esa cuba está fermentando a tope, sacamos una concentración, un 10%, lo que sea, y sembramos la siguiente cuba. Vale, todo esto ha ido muy bien hasta que ha empezado a llover. Cada vez que llueve o hay agua por la viña, cambia la microbiología de las uvas que van a entrar. Este año no solo hemos tenido lluvia, sino frío. Conclusión, hemos detectado, analizamos cada cuba, un repunte muy alto de levaduras, otra vez, que son de esas no cerevisiae, ¿vale? Y a partir de esa media vendimia, todas las fermentaciones se han ralentizado, hasta tal punto que algunas incluso ha costado fermentar. Es decir,
Bretanomices, que nosotros no vemos nunca Bretanomices. Es muy raro que detectemos una Bretanomices. Pero sí que es verdad que si va a Bretanomices va a ser o en añadas frías, que vendimos muy tarde, porque está el agua un poco podrida, o en cambios de este tipo, ¿no? Entonces, lo que es fundamental, como dice él, es lo primero es fermentar. Claro, luego Si ya no, no es hablamos si vino. el vino está bueno, ¿no? Lo primero vamos a acabar de fermentar, ¿no? Y para acabar de fermentar ahora, o en la sidra que conozco bien, que es un medio más complicado, hace falta una cantidad muy alta de levaduras para que luego cuando se mueran acaben de fermentar. Puedes trabajar como nosotros con pie de cuba, autóctona, pero sí que es fundamental, yo creo, es arrancar bien esa población, que ya te quites un poco esas primeras levaduras y tu población sea alta. Simplemente con eso y trabajando aireación nosotros las llevamos sin problema. Correcciones de cosas. Nosotros gestionamos el viñedo. Es verdad que algún año el nitrógeno está un poco bajo, se corrige en la cuba. Corregimos el tempranillo, tiene el problema o la virtud, en la zona es una piel bastante gruesa, dependiendo también de zonas, ¿vale? Eso, hay zonas que más y que menos, pero es una uva que tiene mucho potasio en el ollejo, ¿vale? Entonces, obviamente, cuando empiezas a macerar, pues los pH suben y pueden llegar a subir bastante. Nosotros los tempranillos, en función de cada parcela, se corrige. Yo nunca digo acidificar, porque lo que hacemos es corregir el mosto para precipitar todo ese potasio que vamos extrayendo de los ollejos. Es decir, todo el tartárico utilizado en uva prácticamente está al final de la cuba, ¿vale? Hay otras variedades que estamos trabajando, como es el Merlot, como es el Cabernet Sauvignon, como puede ser la Bourbon, la Garnacha, etcétera, que no tiene ese problema. Entonces creo que en un futuro va a ser volver a lo que era antes, mezclar variedades que en tu conjunto de la cuba te permitan no corregir, ¿vale? Lo de que es autóctono o no, yo nací en Navarra, ¿vale? Estuve 8 años estudiando y trabajando en Francia y llevo 26 en Valladolid. Yo ya no sé si soy autóctono de Valladolid, he perdido mi autoctonicidad de Navarra o lo que sea. Lo que sí es verdad que siempre hubo un inicio. Es decir, si en Atorrayas hay garnacha, a alguien llevó esa variedad, ¿vale? Aquí en la zona del Duero, donde estamos, en el monasterio, llegaron a elaborar los monjes casi 1 millón de kilos. O sea, no creáis que hacían un poquito de vino para bendecir, no. Era su alimento, 5 o 6 litros diarios, ¿vale? Lo que consumimos aquí en una de estas fiestas, ¿vale? Entonces, hubo una cosa muy curiosa, que sobre el siglo XV y XVI todo lo que era uva blanca y hacían vino blanco. A partir de ahí solo se empieza a hablar de uva tinta y de vinos tintos, o como dice la Serna, o claretes, ¿vale? ¿Por qué? Porque creemos que fue esa época donde el tempranillo alguien la trajo porque el albillo o la uva que fuera de esa época tenía un ciclo muy tardío, no maduraba, y como suelo decir, no es lo mismo tomar 5 litros de vino o 5 litros de vinagre porque se había picado, ¿no? Entonces, bueno, ahí hubo un cambio varietal por necesidades de clima, y creo que está habiendo también ahora cambios varietales, sobre todo si queremos cada vez intervenir menos. Si queremos intervenir menos hay que equilibrar, pero también tendremos que fijar la fecha de vendimia un poquito antes. Quizás tengamos que macerar menos, porque cuando tú maceras más, sobre todo cuando hay alcohol, el potasio sódicos todavía se absorbe más. Conclusión, iré yo mismo subiendo el pH. Es decir, hay que intervenir para no intervenir, ¿vale? Nosotros hacemos muchos análisis realmente para no hacer nada en las viñas, ¿no? En las viñas y en las elaboraciones, ¿no? Y nada más, eso es Creo que queda Vivi, ¿no? No has hablado de te ibas a librar. En realidad estaba encantada porque escuchándolo a él, digo, ¿y ahora qué digo? Claro. De todas formas, vamos, Beatriz, vamos con el tiempo justo. Vea. ¿Está apagado? Bueno, vamos con el tiempo justo.
Bueno, pues habla Vivi, alguna pregunta Bueno, pregúntame. Una pregunta corta, sí. Ángel, te quería preguntar, ¿en los blancos también hacéis fermentación espontánea? O sea, en los blancos. Sí, bueno, en el blanco nosotros hemos... el blanco nuestro es de Sauvignon blanco y verdejo. Se ha cambiado las podas de verdejo para que produzca muy poquitos kilos. El Sauvignon no es que produzca mucho más, pero si el verdejo hemos tratado de limitarlo a 3.000, el Sauvignon 4.000, 4.500, para acercar las fechas de vendimia de ambos y poderlos vendimiar. El verdejo es un poquito más tardío y le aporta ese equilibrio. De forma natural, hablo de pH, nuestros vinos acaban sobre 3,14, 3,15, ¿vale? Pero hemos tenido que trabajar mucho, sobre todo en la viña, los golpes de calor. Cada vez que había un golpe de calor, el málico se degrada muy rápido, hay ligera deshidratación. Él ha hablado, ¿no? Si tú prensas más, las últimas prensadas, lo mismo que en tintos, pues extraen más potasio, ¿no? De lo viejo. Entonces, el mantener tersa la viña ha sido un cambio muy importante. Donde está la viña es verdad que está muy cerca del río. La capa freática demostrada, hicimos un agujero, está sobre 3,5, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista de equilibrio va. El blanco, arrancamos la fermentación con pie de cuba también de levaduras, lo arrancamos en depósito, metemos ya la bentonita que sabemos necesaria para equilibrar, cada vez más baja, y en ese arranque de fermentación la bentonita se queda abajo y ya pasa a barricas, y en barricas lo tenemos hasta el mes de diciembre o por ahí, noviembre, diciembre. Se batona normalmente una vez por semana, no se sulfita hasta el mes de enero, sulfitamos un poquito y luego ahora lo sacaremos de barrica. Una cosa que le he comentado, aquí hablamos de sulfurosos, pero no se puede hablar de sulfurosos sin hablar de oxígenos, ¿vale? Y os cuento nuestro caso, ¿no? Nosotros sacamos de barrica blanco con el bastón, obviamente, y el nivel, por ejemplo, el año pasado, que teníamos de oxígeno en la cuba era de 4,5 miligramos de oxígeno disuelto. Si yo embotello con 4,5 miligramos de oxígeno disuelto y pongo cualquier corcho, hasta el mejor de Amorín, que entra muy poquito oxígeno, ¿vale? Pues se come el nivel, pues, de 30 a 35 miligramos de libre, se lo puede comer en un mes. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos viendo ese consumo de oxígeno en depósito hasta que llega a valores de 0,2, 0,3. ¿Cuánto tiempo suele pasar? Pues mes y medio, más o menos, ¿no? Y es en ese momento que ya embotellamos, ya se ha decantado y tal. ¿Filtramos? Sí, filtramos. Filtramos porque bueno, son muchas botellas y hay que quitar las lías. La filtración, pues es como todo, puede ser muy heavy o puede ser muy light, eso depende del vino. Lo que has dicho para reducir el oxígeno disuelto es mediante batonage, o sea, con removido el propio vino lo va consumiendo con las lías, lo va consumiendo poquito a poco. Sí. Por frío tampoco estabilizamos, bajamos la sal a 7 grados y con el batonaje queda estable, siempre queda estable. Y sobre todo ya no tocamos el vino, una vez acaba de fermentar es lo que es, ya no hay ni clarificantes ni nada, es el vino que hay y ya va natural, ¿no? Entonces todos los procesos tratamos de hacerlo, si es la estabilización proteica en inicio de fermentación de mosto. Sí, y eso hago yo también. Sin intervenir. Vivi, ¿te atreves a...? Bueno, es que claro, menudo papelón. Por eso te he dicho me que deja si te después del hombre de la no. enciclopedia. Bueno, nuestros medios son infinitamente más sencillos. Me da una envidia enorme porque en realidad yo tengo 2 licenciaturas con mucha gente aquí. O sea, hablar de intervención, yo creo que la agricultura es una intervención ya en sí. O sea que esto, como todo, ¿no? Llevado al extremo, desde luego si queremos hacer vinos de calidad, todos creo que coincidimos que hay que buscar la mínima intervención posible, pero no me da miedo, pues por supuesto sulfito y filtro
cada vez más. Los primeros años venía de priorato con una tradición de trabajar en espontánea y sin filtrar y tal, y cada vez filtro más. Y realmente, o sea, creo que como todo, es una cuestión de buscar el equilibrio, y cada uno pues tiene que ver en su caso cuál es el suyo, y desde luego creo que es mucho más importante lo que decías tú un poco, mirar al campo. A veces yo creo que se le da demasiada importancia a estos temas, ¿no? Cuando se habla y se le como que se demoniza, y creo que si se hace una viticultura sensata, si se hace un trabajo y logras una buena materia prima, tratarla con respeto, pero saber lo que se puede hacer en cada caso y, por supuesto, no renunciar. Prefiero tener un vino correcto, parcialmente intervenido, y siempre hablamos de cosas mínimas, a algo espontáneo y natural y que sea imbebible, ¿no? O sea, yo trato de hacer vinos ricos como prioridad, porque para empezar el proyecto no es mío y me debo a una propiedad y necesitamos venderlos porque no es una ONG y tienen que ser vinos ricos. La búsqueda, pues tratar de intervenir lo mínimo, pero ni me avergüenzo, vamos, me encanta conocer sin utilizar mucha tecnología, y bueno, escuchar las intervenciones de esta mañana y creo que soy analógica completamente, estoy años luz de muchas cosas que he oído aquí, pero tampoco me avergüenza, o sea, filtrar, sulfitar, incluso alguna vez añadir un poco de tartar y con algún tempranillo, no me parece, creo que se hacen aberraciones peores. Y prefiero eso, beberme un vino equilibrado, armonioso y rico que defectuoso sin intervención. Me parece muy interesante lo que estabas diciendo, y has dicho un momento que a veces le damos demasiada importancia a algo que evidentemente la tiene, pero que hay cosas mucho más importantes que intervenir o no en un momento determinado. Bueno, no nos da tiempo a hacer la última pregunta, creo que ha estado súper interesante. Creo que aquellos que no estén trabajando en ecológico se tienen que poner las pilas. Creo que todos trabajamos, pero al que lo esté dudando, que no lo dude, porque creo que vamos a crear un comité de agricultura ecológica que va a liderar el amigo Roc. Lo que dice Tomás me parece súper interesante para la siguiente reunión que tengamos, el tema de la sostenibilidad en el viñedo, no solamente en la bodega. El tema que hemos hablado de estilo, tipicidad, creo que tiene muchas caras y muchas interpretaciones, creo que han sido súper interesantes. Muchísimas gracias a los 5, creo que ha sido súper rico este debate, y ojalá que sigamos haciéndolo en más ocasiones. En la siguiente, evidentemente, vamos a cambiar el equipo, y hemos tenido un equipo de super champion. Gracias, Ángel, porque creo que deberíamos de aprovecharnos más de Ángel si él nos lo permite. Yo lo conocí hace ya 20 años y me miro mucho en su espejo. Creo que es una persona con unos conocimientos altísimos y con una humildad, y estoy seguro que quien le llame le va a poder resolver las dudas que tenga. Bueno, Álvaro. Gracias a todos. Oye, un aplauso a